Bueno, tenemos, para que recuerde fundamentalmente, algunas vías de comunicación para ingresar, por ejemplo, a nuestro teléfono para enviar mensajes de texto, no llamadas, no atendemos en vivo, no atendemos llamadas, tenemos mensajes de texto nada más. 154-58-4600, deja su mensaje de texto en ese número, por supuesto, y vamos a tratar de pasarlo al aire a la brevedad. En Facebook también nos podés encontrar, en Twitter, ¿qué más? YouTube. Yo, la verdad, ha trabajado tanto Alicia que no sabía de todas estas cosas que teníamos. hola@bastaysobra.com.ar, el mail para comunicarte con nosotros. Tenemos otros, bueno, pero en realidad es mucho ya a esta altura del partido, tantas cosas. Están nuestros invitados de nuestra mesa. Un poco la dinámica del programa va a ser la siguiente. En este living vamos a intentar reflexionar, pensar, debatir. Y después, en otro sector del estudio, que tiene que ver con una mesita de reloj de arena muy bonita que tenemos, bastante jipona, como diría un amigo, vamos a tener mano a mano con un invitado. Pero eso en un ratito nada más. Ya está en el estudio Horacio Pechi Quiroga. Acá tenemos al secretario de Medio Ambiente de la provincia de Neuquén, Ricardo Esquivel. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por estar. Buen día, Carlos. No, gracias. ¿Costó llegar de Neuquén a Roca? Costó, mucho tránsito. Bueno, estamos esperando. La gente que vive en Neuquén está esperando la ampliación urgente de la Ruta 22, porque si no, no se puede llegar rápido. Con cuidado y es muy divertido. Y es divertido, es cierto. El amigo Alfredo Vigil, que es periodista especializado en temas energéticos, además se dedica a la economía, nos conocemos hace muchos años. Sí. No vamos a contar intimidades de nuestras cosas. Faltaba más. Pero gracias por estar. No, te iba a comentar, van a inaugurar las dos rutas juntas, la de los 7 lagos y la ampliación de la 22. Juntas, sí. Está bien, seguramente. Bueno, a ver, yo trato de buscar 4 palabras con las cuales poder empezar a desgranar estos conceptos que tienen que ver con, por un lado, yacimientos no convencionales, aparece la palabra fracking, aparece la palabra vaca muerta, nuevamente en el diccionario de lo que es las nuevas exploraciones petroleras y de gas, y aparece la palabra medio ambiente. El fracking, la explotación de yacimientos no convencionales, ¿qué impacto en el medio ambiente generan? ¿No generan tanto? Hay más alarma de la que debería haber, sí hay que tener recaudos, sí genera impacto y hay que ver cómo se morigera. Bueno, vamos a empezar con lo más elemental. ¿Qué es el fracking? La gente escucha este término y dice, ¿qué es? Fractura, en la definición. ¿Pero qué significa, Alfredo? Ponernos un poco en esta cuestión más educativa, de poder explicar qué significa. Sí, lo único que te aclaro es que el tema de vaca muerta, el shale o no convencional, es algo que ya se conoce desde hace muchísimos años, que cobra vigencia ahora porque hay tecnología y plata para hacerlo. Claro. Te comento que el primer pozo que está produciendo petróleo de la formación vaca muerta es Bajada del Palo y está en producción desde el año 83. Es decir, que es algo que ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero por una cuestión de precios, obviamente, y de tecnología, obviamente no se podía explotar de la forma que se está realizando ahora. Básicamente el fracking, que es una técnica de extracción. Y el fracking es fracturar. Es decir, el petróleo o el gas que está alojado en este tipo de rocas ultracompactas, le podríamos decir, necesitan de una forma para que fluya el hidrocarburo, es decir, entonces eso lo provocas. ¿Con qué? Con una multifractura, que utilizas arena y agua, ¿no? Es decir, principalmente. Y algunos aditivos también, ¿no? Algunos aditivos que creo que es del 0,4% del total de lo que se inyecta. Creo que es 4% arena y 90% agua. Y lo que vos lográs es romperla, para que se entienda, es decir, aumentar la permeabilidad, es decir, lográs que se interconecten y fluya los hidrocarburos abajo y lo puedas extraer. Claro. Eso es sencillo. Rompes básicamente las rocas, ¿eso podés extraer el gas ahí de las piedras directamente? En forma general podemos decir, así técnicamente Esquivel podría decirlo de otra forma, es decir, uno sencillamente trata de decirlo, bueno, lo que no logra fluir en forma natural, se logra a través de la técnica. Que es la perforación tradicional, donde uno metía, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 metros y extraía gas o sacaba petróleo. Exacto, es decir, tenía la porosidad suficiente y la permeabilidad
permeabilidad suficiente como para que pudiera fluir naturalmente el Ahora hay que combustible. provocar, digamos, de alguna manera hay que provocar para que el fluido Claro, es salga, decir, digamos, ¿no? la roca está tan compacta que no hay forma de que fluya naturalmente, entonces vos provocás eso con la multifractura, que normalmente son de 5, 8 o hasta 11 fracturas en un pozo. Y en el convencional, que es lo habitual, normalmente esto se logra para mejorar el rendimiento de un pozo, por ahí haces 1 o 2 fracturas, ¿no? Y con menos volúmenes de agua. Hay algunos mitos y algunas verdades sobre el tema del fracking. A mí me gustaría, como responsable de medio ambiente de la provincia, que vayamos desmitificando algunas cuestiones. Bueno, La primera es, por ejemplo, a ver, ¿es cierto que se necesita mucho factor de ocupación para hacer el fracking en cuanto a tierra y que... ¿Cómo juega acá el factor agua también? Estamos hablando del factor superficie y del tema agua. He escuchado decir que, bueno, guarda con los recursos de los acuíferos, por un lado, que pueden ser contaminados, guarda con el agua porque nos podemos quedar sin agua, si empezamos con las actividades del fracking. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué tan ciertas son estas versiones? Alfredo ha dado un panorama muy didáctico, bastante general de lo que significa la fractura. La fractura data en nuestro país. Digamos que en 1908 se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia, en 1918 se desarrolla la actividad hidrocarburífera desde Plaza Winkle con el Pozo 1, y a partir de esa actividad lo que se desarrolla concretamente son los hidrocarburos convencionales con formaciones que tienen porosidad y permeabilidad suficiente, y conocemos la práctica del punzado. Las actividades de fractura se conocen, digamos, en forma internacional y en nuestra región desde el año 47. Por eso él hablaba de los desarrollos de bajado del Pagre. Pero se empiezan a utilizar en forma ya comercial a partir de los años 80. Entonces esto le ha dado un gran desarrollo a Estados Unidos en los últimos 12 años. Atrás de esto venían los pozos verticales, los pozos direccionales, y esto es lo que se utiliza, ambas combinaciones. Es decir, que la tecnología ha ido creciendo en el tiempo, hay condiciones de precio que le dan viabilidad comercial, y Estados Unidos ha logrado revertir su tendencia declinante y está logrando el autoabastecimiento en materia de petróleo y gas, y se está preparando para ser exportador de petróleo y gas. Ahora sí, a ver, si en Estados Unidos esta técnica funciona tan bien como se dice, porque hay países como Francia o Alemania que están, bueno, en Francia creo que está prohibida la actividad del fracking, en Alemania ha habido un informe muy duro hace poquito que le recomendaba a Merkel no avanzar sobre esto como estrategia de política energética. ¿Por qué sí en un lugar y no en otro? Y porque hay otras energías que son de mayor desarrollo que el desarrollo de hidrocarburos fósiles. Entonces hay mayores cuidados, mayores prevenciones, pero también Francia, por ejemplo, tiene energía nuclear como energía base y a base de su desarrollo para el consumo energético. Entonces hay países que se oponen, pero entre comillas, hay cruces de intereses a veces entre diversos actores de la generación de energía, y esto también hay que tenerlo como cuidado. Pero bueno, a nosotros nos llegan las preocupaciones, las alarmas, particularmente de forma tendenciosa. Se buscan videos, se buscan páginas de internet donde se exhiben las peores prácticas que existen en la actividad. Y en realidad en la provincia de Neuquén hemos llevado adelante un desarrollo de la política ambiental mucho antes de que apareciera esta noticia de los no convencionales, que es una novedad que ha llevado el gobernador de la provincia a partir de los últimos 3 años hacia atrás. Mientras tanto, se hizo la prórroga de las concesiones, se establecieron ventajas económicas para la provincia de Neuquén en cuanto a la percepción de regalías con un 3% adicional, pero también no se comprometió en ello el saneamiento y la remediación ambiental. Es decir, que se requirió a todas las empresas un inventario de espacios ambientales afectados. En la época de Felipe se había mensurado un pasivo ambiental, se hablaba de 1.200 millones de dólares. Pero no es que se haya mensurado, pero hay que ver se estimó un pasivo ambiental histórico. Sí. Entonces lo que... ¿Se puede sacar la cuenta de un pasivo ambiental o es medio complicado? Es muy difícil.
Es muy difícil porque todo lo que uno mide es superficial y hay cuestiones de contaminaciones que están bajo superficie, hay que caracterizar, hay que sacar muestras de suelo. El pasivo ambiental de Chevron que le dejó Texaco en Colombia costó 19.500 millones de dólares, porque Chevron no contaminó en Colombia. Es decir, se hizo cargo del pasivo que había dejado Texaco. Que eso es porque le embargaron las cuentas acá en Argentina a esa petrolera. Es decir, los pasivos ambientales realmente son muy elevados y hay que reconocer, esto fue un pasivo que dejó el Estado Nacional a través de YPF. Es decir, antes no había las buenas prácticas ambientales como ahora se exigen. Antes era hacer y abandonar. Era muy habitual, por ejemplo, en la práctica de dejar piletas a cielo abierto con agua de purga y ese tipo de cosas que ahora ya no lo hace casi ninguna compañía. No, está prohibido completamente. Claro. Por eso digo de que aparte de la reivindicación de carácter de incremento de regalías de un 3% adicional, que no lo dispone ninguna provincia petrolera de las hidrocarburíferas, y establece sí un inventario de superficies impactadas dañadas, que son pasivos históricos y actuales, establece la caracterización, la identificación de esos pasivos, y de esta manera se establecieron cronogramas de trabajos y se han saneado hasta este momento bajo técnicas de biorremediación con estimulación de bacterias autóctonas, una metodología totalmente amigable, más de 340.000 metros cúbicos de suelos que estaban dañados, empetrolados. Entonces, esta responsabilidad del gobernador Zapac y de la política ambiental de la provincia de Neuquén ha requerido tener esa responsabilidad, no subordinar el ambiente a las ventajas y a las compensaciones económicas. Por ejemplo, el PNUD le hubiera traído a la provincia de Neuquén por lo menos 1.000 millones de dólares que hubieran entrado en sus arcas y se hubiera dejado el ambiente en las condiciones que está. Mientras tanto, este gobierno demostró preocupación por la política ambiental y a partir del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales se establece el decreto 1483, que es de protección, conservación y cuidado de los recursos hídricos. En este sentido se prohíbe totalmente para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales el uso de aguas subterráneas, priorizando las mismas para el consumo en materia de agua potable, para los proyectos de desarrollos agropecuarios, y estableciendo como único uso de aguas subterráneas aquellas aguas que están con altos contenidos de salinidad y que no pueden usarse para ningún tipo de uso. Pero mientras tanto sí se autoriza el uso de aguas superficiales, sean estos cuerpos receptores, canales, lagos, ríos, y es autorizado solamente el volumen y el punto de extracción a través de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Y no se autoriza bajo ningún punto de vista la descarga de fluentes sobre ríos, lagos ni ningún cuerpo hídrico. Se prioriza así el reciclado del agua, el reuso para las siguientes fracturas, y de esta manera nos diferenciamos muchísimo. Hemos buscado las mejores experiencias internacionales y de aplicación en Estados Unidos, en donde se prohíbe terminantemente la descarga a ríos, lagos o canales. Entonces, cuando se muestran fotografías a veces, y deben ser hechos evidentes y existentes de impacto, pero cuando uno autoriza descarga de fluentes, por más que sea controlada, seguramente que un poquito de hidrocarburos puede ir. La provincia de Neuquén tiene totalmente prohibido esa práctica y por lo tanto se prioriza el reuso de esa agua, acondicionarlas para las siguientes fracturas o programas de uso industrial dentro de la actividad de cada una de las concesiones o usos para desarrollos de programas de forestación. Y por último, cuando ya debe descartarse el agua, hay destinados dentro de la ley 17319 la autorización de pozos sumideros para la descarga de este tipo de fluente. Viendo la legislación diría que nadie tendría por qué tirar nada ni usar más de la cuenta, pero todo depende también de la manera en que uno aplique la ley y controle, ¿no? No tenemos un Estado muy controlador que digamos, ¿no? A las experiencias nos remitimos con lo que ha pasado, por ejemplo, con este accidente de trenes y demás, podríamos dar un montón de ejemplos. Pero Carlos, yo quiero preguntarte algo que es muy importante. La fractura,
¿Puede contaminar acuíferos? ¿No puede contaminar acuíferos? Las sustancias que se usan acá, he buscado alguna información, dicen que tienen, por ejemplo, 8 productos cancerígenos probados. Mirá, ¿Es cierto o no es cierto? El 98% de... Para empezar, que las fracturas, ya digo, que se están usando en nuestra cuenca neuquina, ya como práctica anterior en los hidrocarburos convencionales, y no han ocurrido accidentes no hay accidentes ni de de acuífero gravedad, ni de gravedad como los que nosotros... Hay afectaciones de acuífero cuando se rompe una cañería, ha habido afectaciones a napas freáticas, las cuales se someten bajo técnicas y tecnologías hasta el saneamiento de las mismas. Pero no conocemos nosotros impactos ambientales propios de la actividad hidrocarburífera que los pudiera haber por viejos pozos abandonados que tuvieran cañería deteriorada y por ahí viejos pozos de malas prácticas, usos y costumbres que estamos tendiendo a cambiar. Bien. Pero la utilización de los químicos que se utilizan, digo que el 98% de lo utilizado en materia de fractura es agua, el 1,5 es arena, y bien como decía Alfredo, el 0,5 son productos químicos. Estos productos químicos son inhibidores de corrosión, son elementos que favorecen en el momento de la fractura, digamos la conductividad, como ácido clorhídrico, que actúa como bactericida, como actúa también para afectar las materias como calcio, magnesio, que son parte de las formaciones, y son todos elementos que bajo esa concentración, con esa acción que tienen dentro de grandes volúmenes de agua, son absolutamente inocuos cuando nosotros sacamos en superficie todas las muestras de análisis físico-químicos, de hidrocarburos polinucleados, cuando miramos todos los metales pesados y cuando también miramos radioactividad, que es una de las preocupaciones, y la radioactividad no viene con cargas dentro de los procesos de fractura, sino que puede venir asociada a la naturaleza misma de los materiales naturales que están dentro de las formaciones, que son tanto en la perforación como que se afectan en el momento de fractura. Por eso es que el agua de fractura viene con alta salinidad, es decir, por todas las sustancias y componentes que son propios de la naturaleza, y es un elemento que luego decimos que debe tratarse, que debe acondicionarse, y cuando está en condiciones adecuadas autorizamos nosotros primero, como primera medida, el uso para la siguiente fractura, el uso para las actividades industriales dentro de los propios yacimientos, para los programas de forestación y o finalmente para su inyección a pozos sumideros. Entonces, ¿Qué opinás vos sobre esta cuestión del impacto sobre el medio ambiente? ¿Qué experiencia hay en otra parte del mundo? Mira, yo creo que lo peor que puede haber acá es el silencio y ocultar las cosas. Eso es fundamental. Porque fue la práctica que se hizo durante muchísimos años, tanto del Estado como de las empresas privadas. Ocultar las cosas, es decir, tirar la basura debajo de la alfombra. Sí, eso es lo que se hizo las siempre. Las empresas petroleras tienen, por política de comunicación... Hay un cambio de paradigma ahora de empezar a informar realmente qué es lo que está pasando, porque no tenés alternativa. Es decir, si vos estás gastando 12.500 millones de dólares al año en importación de energéticos, obviamente tenés que decir, desarrollo lo que tengo, que es el shale, el Thai gas, lo no convencional, o apunto a desarrollar lo convencional a través de recuperación terciaria con polímeros, con agentes químicos, que pueden ser tanto más complicados todavía que, como se dice o se argumenta lo del shale. Entonces decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Desarrollemos esto. Bueno, ¿cómo? Claro. Porque se utilizan también argumentos del otro lado de sectores ambientalistas muy flojos de papeles. Es decir, yo escuché a dirigentes decir que la erupción del Copahue es una manifestación de la multifractura. Es decir, eso ya la Pachamama se manifiesta. Porque a lo mejor han leído en Google. Es muy fácil de conseguir información por Google, uno pone fracking. Sí, son licenciados, hay muchos licenciados en Google. En algunas explotaciones de fracking ha aumentado el nivel de sismidad, digamos, en zonas próximas y demás, pero no está comprobado efectivamente. Es eso, decir, ¿no? hay muchos licenciados en Google y en YouTube. Sí. ¿Viste? pero pasa mucho por ahí. Lo cierto que es que la declinación en reserva en nuestro país, la declinación en reserva de la cuenca neuquina, que es la principal cuenca proveedora de energía a la nación, viene con francas revelaciones del 5
al 10% por año, y establecer este nuevo modelo de desarrollo de hidrocarburos no convencionales, bueno, genera grandes expectativas al país. Seguramente. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a otro sector del programa, vamos a hacer una cosa más distendida, viene Horacio Peche Quiroga, va a responder un mano a mano, pero no se vayan porque después cerramos el programa nosotros y quiero ver la cuestión ya económica, de inversiones, se hacen muchos anuncios y hay que ver si hay mucho ruido y pocas nueces o mucho ruido y muchas nueces, de eso se trata, ¿no? Ya volvemos. En esta ciudad se siente el calor de la gente que empuja y que quiere un presente mejor. Pero hay algo más que amor y pasión. Hay una energía que guía, que mueve y que nace de vos. Mi casa es Neuquén. Mi casa es Neuquén. Tu casa es Neuquén. Tu casa es Neuquén. Es un sentimiento con fuerza de río que invita a crecer. Trabajemos en equipo para hacer la ciudad que queremos todos. El 30 de junio, vota Nuevo Compromiso Neuquino. El equipo de Pechi. Lista 180. Porque estamos con vos cuando más nos necesitas. Gracias al esfuerzo que compartimos con nuestros 190.000 afiliados. Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Contás con nosotros. Nosotros contamos con vos. Votá a Pablo Bongiovanni, Juan Cingoni, Andrea Ferracioli, Pablo Bascuñán y María Soledad Chapino para concejales de la ciudad de Neuquén. Votá a Neuquinos como vos. Movimiento Popular Neuquino. Lista 151.